Muy buenas tardes a todos. Ya en esta recta final de nuestro Open de arbitraje, en esta nueva edición, brillante, cada vez más brillante edición, gracias a la genialidad de Javier, entre otras muchas razones, de Javier Íscar. Y ya sabéis que hay una vieja anécdota, se la suele atribuir a un sucedido de Churchill, como tantas otras, ¿no? De que un día estaba saliendo del club por la noche en su club cenando, le preguntaron que dónde iba y él dijo, ¿cómo iba tan temprano, ¿no? Y él dijo, me voy a casa a preparar la improvisación de mañana en la Cámara de los Comunes, ¿no? Y la anécdota viene a cuento de que efectivamente pues las improvisaciones conviene preparárselas un poco, ¿no? Y estaba ayer pensando un poco en introducir el debate sobre el Open de arbitraje y sobre la contratación en el sector público, el arbitraje en el sector público, cuando en realidad me daba cuenta de que el arbitraje en el sector público es posiblemente el ámbito donde tiene una menor repercusión de todas las que existen, ¿no? Seguramente por muchas y por muy diversas razones históricas, ¿no? Por la razón de esta idea del imperium del Estado y de la dificultad por someterse a métodos de solución de conflictos que no son los jurisdiccionales, que el propio Estado rechace su propia jurisdicción como sistema para resolver los conflictos, y también por otras muchas razones también de orden más pragmático, quizá, ¿no? Por las dificultades operativas, ¿no? Por todas esas razones, la verdad es que el arbitraje ha estado en general bastante ausente en el ámbito de las relaciones jurídico-públicas, del ámbito de la contratación, del ámbito de casi todas las relaciones jurídico-administrativas, ¿no? Lo ha estado históricamente, lo ha estado en la mayor parte de los momentos, ha llegado a estar prohibido, ha tenido un rechazo histórico, sobre todo en los países latinos, en los países de jurisdicción contenciosa administrativa, y la verdad es que solo ha ido entrando en tiempos relativamente recientes. Yo creo que hoy vamos a tener mucho de ello por vías o por lo que podemos llamar calles adyacentes, ¿no? Es decir, por la vía de la contratación, que seguramente Manuel dará alguna referencia a ello, la vía de la protección de los mecanismos de protección de inversiones internacionales, sobre todo por los sistemas CIADI, también por vías de contratación internacional o por algunas vías un poco indirectas. Por esas vías ha tenido algún canal de penetración, pero en general han sido canales algo marginales y lo son a día de hoy en la mayor parte de los casos. Y estamos tratando de luchar un poco en contra de este estado de cosas, ¿no? Yo creo que en esta casa, en la Asociación Europea de Arbitraje, se está haciendo con inteligencia, con intensidad, lo estamos tratando de llevar a efecto pues con las dificultades propias que tiene la situación, pues con la creación de un comité especializado en el ámbito de la asociación, el Tribunal de Arbitraje de la Contratación Pública, que tratamos pues de promover la posibilidad de que en los ámbitos en los que la ley permite el arbitraje, vayamos introduciendo la idea del arbitraje en la contratación pública y en ciertas relaciones jurídico-administrativas, jurídico-públicas. Y ese es un poco el esquema general en el que vamos a tratar de centrar, con la ayuda de nuestros ponentes de hoy, esta última etapa, este último debate que tenemos aquí en este Open de arbitraje, en el cual contamos, yo creo que con unas personas de un conocimiento y de una valía absolutamente excepcional. Es un lujo de panel que tenemos hoy con nosotros en este último tramo del Open, que es la presencia de personas que tienen un conocimiento, yo diría que excepcional, de la administración pública, por un lado, por su condición, ya veremos que en todos los casos, pues de altos funcionarios al servicio del Estado, de las administraciones públicas, pero que también han tenido un conocimiento, yo creo que es también muy dilatado, muy preciso y muy extenso, práctico, del otro lado, es decir, del lado de las necesidades de los operadores privados, de los contratistas, de los concesionarios, de quienes actúan en relaciones de contratos, de concesiones, de relaciones patrimoniales diversas con las administraciones públicas, que son las personas que tenemos hoy aquí. Y yo, como moderador, me voy a limitar efectivamente a ser simplemente moderador, a hacer algo de animador de algún debate. Algunas preguntas que aparecerán y que iremos votando tienen su gracia y su polémica, como veremos, y simplemente presentar y digamos, acompañar este debate. Si les parece bien a todos, vamos a seguir el orden que está previsto en el propio programa, y el primero de los intervinientes en este
debate en este panel va a ser José Antonio Morillo. José Antonio Morillo es abogado del Estado, un abogado del Estado de muy larga tradición. Ingresó en el año 1982, si no recuerdo mal, en el Cuerpo de Abogados del Estado. Ha sido presidente del Cuerpo de Abogados del Estado, de la Asociación del Cuerpo de Abogados del Estado durante unos años, donde yo le conocí, creo que recordar entonces, en aquella etapa. Ha sido abogado del Estado jefe en diversos ministerios, en diversos organismos públicos, y en la actualidad es el abogado del Estado jefe en Puertos del Estado, desde donde está también, entre otras consideraciones, promoviendo importantes apoyos al ámbito de la contratación en el sector público, porque es una persona que yo creo que este tema no solo lo entiende, sino que además lo impulsa en el plano intelectual. Y como sé además que el contenido de su intervención, estoy seguro de que nos va a ofrecer una visión especialmente lúcida de los problemas y las amenazas que se ciernen también sobre el arbitraje en el ámbito del sector público. Joaquín, cuando quieras. ¿Empiezo yo? Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por... José Antonio, perdón. No te preocupes. Gracias por la presentación, Alberto. Gracias a la Asociación Europea de Arbitraje por haber contado conmigo para estas palabras, que pretendo que sean breves y me van a permitir que, por la debilidad ya de que me proporciona la edad y porque quiero hacer alguna cita textual, me ayude con un pequeño esquema. Pero como principio básico de obertura de mi intervención, yo empezaría mencionando el frontispicio de la exposición de motivos de la Ley 60/2003 de arbitraje, que identifica la arbitrabilidad con la disponibilidad del objeto por las partes. Yo creo que esto es un tema crítico desde la perspectiva de las posibilidades de someter a arbitraje la actuación de la Administración, actuación no tanto en el sector público, entiendo, como en la contratación pública, porque la actuación la implementación del arbitraje en el sector público plantearía otro tipo de cuestiones adicionales que no voy a tratar en este momento. Entiendo que es verdad que tradicionalmente el derecho administrativo, sobre todo en los países continentales, a diferencia de los sujetos a los sistemas de rule of law, son adversos al sometimiento a arbitraje, porque en definitiva la jurisdicción contencioso administrativa es una jurisdicción especializada, pero también en la que, seamos realistas, la Administración juega en casa. Y por lo tanto, pues, ¿por qué vas a someterte a unas instancias, digamos, menos favorables si las tienes ahí? Pero, sin embargo, sí hemos visto progresivamente en los últimos decenios lo que se ha llamado tradicionalmente, y creo que está un poco de capa caída ahora, y es algo de lo que hablaré al final, la huida del derecho administrativo. En materia contractual siempre se ha entendido que la Administración podía celebrar contratos privados en los cuales se insertaba la doctrina de los actos separables, mire usted, preparación y adjudicación con arreglo al derecho administrativo por los efectos y extinción del contrato con arreglo al derecho privado. No obstante lo cual, la introducción expresa en la legislación contractual de fórmulas arbitrales no ha sido fácil. De hecho, la Ley de Contratos de Administraciones Públicas del año 95 pues directamente sometía la posibilidad de arbitraje a las mismas reglas que en cualquier otra materia de derecho administrativo puro, es decir, algo tan sencillo como un acuerdo del Consejo de Ministros previo dictamen del Consejo de Estado en pleno. Es decir, se sometía a la ley general tributaria, etcétera, con una excepción importante que supongo que podrá dar lugar a algún comentario en el debate y que también entiendo que se ha tratado en la jornada en un momento anterior, que son las relaciones jurídicas de naturaleza internacional. Ahí, evidentemente, sí había una apertura, precisamente cuando había alguna necesidad de introducir elementos extranjeros en las relaciones contractuales, se permitía expresamente el acudir a fórmulas arbitrales. Sin embargo, dando un salto más adelante, ahí se produce un giro copernicano y la Ley de Contratos del sector público, la Ley 30/2007, sí admite expresamente la suscripción de cláusulas arbitrales con dos requisitos, uno subjetivo y otro objetivo. En primer lugar, que desde el punto de vista subjetivo no tenga la entidad contratante la naturaleza o el carácter de administración pública a los efectos de la Ley de Contratos, no a los efectos del derecho administrativo general. Y, en segundo lugar, el arbitraje solo puede versar sobre los efectos, el cumplimiento y la extinción de los contratos que se celebren. Por lo tanto, los debates sobre el procedimiento de preparación y adjudicación de los contratos, siguiendo la doctrina de los actos separables, pues seguiría sujeto expresamente al derecho administrativo y, por lo tanto, sería de alguna manera inmune, porque se viene a identificar, en la medida en que el arbitraje es una
un elemento sustitutorio de la decisión de los tribunales civiles, pues allá donde hay derecho privado se puede entender que hay a nivel contractual con más facilidad un arbitraje, donde hay derecho administrativo sería un espacio más inmune a la penetración de la institución. Obviamente, esta previsión de la ley de contratos se traslada al texto refundido vigente, todavía vigente, al Real Decreto Legislativo 3/2011, y en materia, esta legislación sí preveía que en aquellas entidades, poderes adjudicadores de la Administración del Estado, que no fuera Administración Pública, la implementación de unas normas internas de contratación que en el caso de, y permitan ustedes que hable de mi libro, en el caso del sistema portuario, no eran tan internas como externas, porque se tenían que aprobar por orden ministerial del Ministerio de Fomento. Así lo indicaba expresamente la ley de contratos, y la orden ministerial actualmente vigente es la orden del Ministerio de Fomento de 22 de julio de 2008, que reformamos en 31 de julio de 2013, de la que quiero dar un apunte, porque se prevé expresamente la instauración de la institución arbitral a través de dos vías, tanto en los pliegos de condiciones que sirvan para la licitación, como en el propio documento contractual. Es decir, que el arbitraje puede tener entrada también con posterioridad, una vez en el momento de adjudicación del contrato, más allá de los pliegos. Bueno, como digo, el debate desde el punto de vista de quién puede someterse a arbitraje en el ámbito de la contratación pública y qué puede someterse a arbitraje está resuelto desde la perspectiva de la legislación vigente, porque, como ustedes saben, a diferencia de la Ley de Control de Administraciones Públicas, que funcionaba sistemáticamente sobre la base de tipos de contratos, la ley vigente funciona a base, o el texto refundido vigente funciona a base de tipologías de contratantes, distinguiendo entre administraciones públicas, poderes adjudicadores y otras entidades del sector público. Por hacerlo sencillo y no consumir más tiempo del debido, simplemente diremos que el artículo 3 del vigente texto refundido señala que no tienen el carácter de administración pública a los efectos contractuales las entidades públicas empresariales. Y como quiera, que está autorizado el arbitraje para todas aquellas entidades que no tengan el carácter de administración pública a efectos contractuales, la actividad contractual de las administraciones públicas con la configuración de entidades públicas empresariales puede ser sometida a arbitraje en cuanto, requisito objetivo, el cumplimiento de efectos de extinción. En materia de la legislación portuaria, la propia ley del sistema portuario, la propia ley de contratos, disposición adicional 22ª, señala que los organismos públicos integrados en el sistema portuario de titularidad estatal tendrán la consideración de entidades públicas empresariales a los efectos contractuales. Por lo tanto, desde el punto de vista subjetivo, pueden someterse a arbitraje los contratos que celebren. Y desde el punto de vista objetivo, señalar que la circular de la Abogacía General del Estado 7/2008 sobre el régimen de contratación de puertos del Estado y las autoridades portuarias señala expresamente que los contratos que celebran los organismos públicos portuarios son contratos privados y lo que tiene como consecuencia, dice literalmente, que sus efectos, cumplimiento y extinción se rijan por las normas del derecho privado. En consecuencia, desde Puertos del Estado sí hemos implementado sendos convenios, tanto con la Asociación Europea de Arbitraje en septiembre de 2011, como con la CIMA, con la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje en 2014. Nosotros tenemos muy poca potencia contractual en Puertos del Estado. Somos básicamente un organismo director, regulador, coordinador del sistema, pero las autoridades portuarias sí los tienen. Los contratos del sistema portuario son importantes y ambos convenios los hemos trasladado a las autoridades portuarias para que sí, en su autonomía funcional, nosotros no podemos ordenar esto, pero si quieren, lo tienen a bien, incluyan las cláusulas contractuales. Dejaré para el final lo que tenía previsto, que era el tema de las concesiones demaniales, no sé si surgirá en el debate, y por lo tanto no quisiera consumir más tiempo del debido. Yo, por analizar la situación actual y las perspectivas de futuro, haría un brevísimo, esquemático análisis DAFO de la institución arbitral en materia contractual. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Las fortalezas supongo que se han dicho abundantemente a lo largo de la jornada. La institución arbitral es una institución rápida, que da seguridad, que te asegura un conocimiento previo. Yo
por cierto, me inserto en la pregunta, yo prefiero que los árbitros sean abogados, con experiencia en el sector. Lo digo con toda claridad porque es la ventaja sobre el modelo burocrático de juez. Bueno, puede ser más o menos caro, pero desde luego resuelve la controversia con cierta celeridad, no tienes ahí una incertidumbre jurídica sobre las cuentas públicas o privadas, las que sean, por lo tanto las fortalezas son evidentes. Las amenazas exteriores sí que existen y existen en un triple nivel, en mi opinión, pero se ligan todas a la cierta crisis del concepto de huida del derecho administrativo y más precisamente en algún aspecto a la crisis o al cuestionamiento de la doctrina de los actos separables. Por un lado, quiero señalar, porque existe, aunque parezca sorprendente, una sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de 12 de junio de 2014 que dice sorprendentemente que los organismos públicos portuarios o las autoridades portuarias son organismos autónomos, literalmente, sujetos íntegramente al derecho administrativo, que por lo tanto todos los contratos que celebran están sujetos íntegramente al derecho administrativo y que por consiguiente, resolviendo la cuestión de competencia que se debatía, no es competente la jurisdicción civil, que es la que permite la atracción competencial como fórmula alternativa de composición o de resolución de controversias al arbitraje en materia de efectos de un contrato celebrado, en concreto en este caso por la Autoridad Portuaria de Bilbao. Esta resolución, que es una resolución que no tiene todavía 2 años, ya ha tenido un par de desarrollos importantes, una reclamación de más de 300 millones de euros contra una autoridad portuaria también del norte, se planteó la cuestión de competencia y la jurisdicción civil declaró al amparo de esta resolución que el contrato era administrativo y por lo tanto no era competencia de la jurisdicción civil. Ha tenido un ulterior desarrollo también en un contrato que no era de obra, era una especie de contrato de garantía privada entre dos administraciones públicas en el ámbito del País Vasco, la Autoridad Portuaria de Pasajes y la Diputación Federal de Guipúzcoa, y también la jurisdicción civil. Son temas complejos que a lo mejor dan cierta pereza a quien tiene que resolverlos. Se ha declarado incompetente en favor de la contenciosa administrativa. En segundo lugar, la crisis de la doctrina de los actos separables al hilo de las sentencias Suquidifruta y Presetex del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencias de 2004 y 2008, que vienen a señalar que una modificación irregular en la ejecución de un contrato contamina ab inicio y retroactivamente la adjudicación. No sé cómo se resolverá esto en la transposición de las directivas de contratación. Pero es que la propia posibilidad la necesidad de transponer las directivas de contratación generan ciertas incertidumbres, perdonen ustedes la redundancia. Concretamente, en los textos que se han manejado, aunque no llegaron al Congreso como proyecto de ley, pues se ha planteado un concepto expansivo de la figura o de la categoría de administración pública a efectos contractuales, que si mantenemos el esquema excluiría la posibilidad de arbitraje. Unido a ciertas regulaciones, que estas sí llegaron a las Cortes, pero no al BOE, sino que fueron modificadas, sobre el concepto o la tipología de la administración institucional en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que pretendía pivotar todo sobre la figura del organismo autónomo, lo cual hubiera dificultado notablemente la situación. Bueno, en este momento, obviamente, como ustedes saben, los proyectos de ley de transposición de las directivas no llegaron a presentarse o los anteproyectos de ley no llegaron a formularse como proyectos de ley y presentarse en el Congreso. Tenemos el efecto directo de las directivas desde el pasado 18 de abril y no sabemos cómo será el desarrollo legislativo de estas directivas. Las directivas, desde luego, no imponen un cambio de tipología, pero los textos que sí se alumbraron lo articulaban de modo adverso, es decir, una marcha atrás en la huida del derecho administrativo. Estas son unas amenazas externas sobre la institución arbitral y su posible aplicación en el ámbito de contratación pública. Y además, yo quisiera señalar una cierta debilidad, de la que creo que hice algo de mención también en el anterior Open de arbitraje, y es que se tiene la sensación de que, bueno, pues en el tema del arbitraje, aunque ya digamos la figura residual sea el arbitraje de derecho y no el del de equidad, se tiende a hacer algún tipo de compensación equitativa a ambas partes, ya que ambas han querido someterse al arbitraje. Esto, en el ámbito de la administración pública, entiendo que es especialmente poco favorable. Porque la administración pública puede estar equivocada, puede no tener razón en una controversia, sin duda alguna, pero evidentemente cuando entra en una controversia es porque se presume que la tiene. Tiene detrás a un interventor que no le va a permitir gastar un euro que no sea debido,
En caso de duda, pues prefiero que me ganen un pleito, pero cuando, bueno, pues cuando se pierde el pleito, mire usted, es que usted no tenía razón, la interpretación de tal artículo o de tal norma es esta, no hay problema. Ahora, cuando se intentan hacer algún tipo de compensaciones ya en las consecuencias económicas de una decisión, pues suele generar un efecto adverso al gestor público, que además, seamos realistas, en el escenario que estamos viendo político-administrativo, ahora en todos los medios, todos los días, se está gestionando, lo digo desde dentro, desde el miedo. Desde el miedo, que cualquier problema se traslade a la jurisdicción penal y tal, y eso también tampoco es especialmente favorable para la institución arbitral cuando se producen este tipo de situaciones. Es más cómodo para el gestor perder una sentencia que perder un laudo. Pero quiero concluir con las oportunidades, que es el cuarto elemento, perdón, del análisis DAFO. Evidentemente, la institución arbitral, por las fortalezas que tiene en relación con la Administración de Justicia, pues tiene la oportunidad, siempre que se siga abriendo camino, como hasta ahora ha venido haciéndolo y no se concreten excesivamente estas amenazas, en poner de manifiesto su funcionalidad social, tiene la posibilidad de poner de manifiesto su eficiencia en la resolución de controversias y en la medida, como todas las instituciones, en que justifique que es más eficiente y que es funcional, pues evidentemente tiene un futuro por delante y tendrá éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Y yo creo que es un análisis muy certero de la institución y, vamos, especialmente interesante la resolución decíamos, la delimitación de los campos de la jurisdicción civil y la contencioso administrativa, que efectivamente constituye una amenaza muy relevante. En este punto hay una cuestión que, lo digo para el general entendimiento, que es la relativa a la restricción subjetiva que existe en el ámbito del arbitraje, que consiste precisamente en esta exclusión del ámbito estricto de las administraciones públicas de la posibilidad de la arbitrabilidad en el plano subjetivo. Y aquí quería hacer una primera pregunta, habíamos pensado hacer una primera pregunta a los asistentes, que no sé si estará viable o... sí. Está puesta, fenomenal. Que es una pregunta en la cual precisamente tiene por objeto esto, es decir, ¿es razonable, entendemos que es razonable el que se extienda el ámbito de, sobre todo en la legislación por venir, el ámbito de la arbitrabilidad también a las relaciones jurídicas que procedan, por supuesto, en ese ámbito de los actos separables, pero que procedan de el conjunto de las administraciones públicas y no solo de aquellos entidades, entes, organismos del sector público que no son administraciones públicas? Esta es la pregunta para la votación. Bueno, pues es una buena respuesta que seguro que nos va a ayudar a las reflexiones subsiguientes. Y sobre todo me hace gracia también el que haya un porcentaje relevante, seguramente gente conocedora del funcionamiento de la Administración, que sostiene la tesis contraria, la tesis negativa. La segunda intervención de las que tenemos programadas en este debate es la de Manuel Rivero. Manuel Rivero es una autoridad en esta materia también. Él es abogado del Estado de profesión también, igual que José Antonio. Ingresó en el año 86 en el Cuerpo, según tengo aquí anotado, y ha desempeñado puestos en muy diversos frentes en el ámbito de la abogacía del Estado. Pero sobre todo, yo lo he conocido en una etapa profesional mía, cuando tuve alguna relación con aquella casa, con el Ministerio, porque Manuel era una verdadera institución en el Ministerio de Justicia, y lo ha sido, un referente para todo el mundo. Ha sido durante 19 años, nada más y nada menos, que subdirector general de Asuntos Contenciosos del Ministerio de Justicia, que es como decir, pues la persona seguramente que más pleitos habrá llevado en España, en el ámbito del derecho administrativo. Una verdadera autoridad y, por tanto, un lujo. Ahora, desde hace unos años, ha pasado al otro lado, al lado oscuro, al sector privado, lo digo en broma, al lado oscuro.
y ejerce como socio, como abogado of counsel en un importante despacho en Herbert Smith Free Hills, donde sigue desarrollando también pues, con mucha relevancia funciones y asesoramiento en esta materia. Manuel, cuando quieras. Muchísimas gracias. Lo primero a Javier, a la asociación, por haber tenido la irresponsabilidad casi de invitarme de nuevo a estas jornadas. En fin, el agradecimiento a todos los presentes. Yo voy a la hora de hablar, voy a tratar de ser breve, lo más breve posible, del arbitraje en relación con la contratación pública. Es un poco hablar pues, como la exobiología, ¿no? ¿Hay vida en otros planetas? Pues, no. Es decir, hay una pequeña molécula de carbono, se ha descubierto un sitio que pudiera ser precursor de unas formas primitivas de combinación molecular, que no hay vida todavía. No hay vida, pero se va introduciendo, como ha dicho Alberto antes, por debajo de la puerta subrepticiamente, quizás, en fin, en forma, ahora veremos, pues, a través de los arbitrajes de inversiones. Seguramente se enjuician algunos contratos públicos. Yo voy a hablar, mi experiencia profesional, el primer arbitraje, digamos, de inversiones que sufrió el Reino de España, el arbitraje Maffezini contra España, llegó a mi mesa. Yo estaba efectivamente de su directora como un colector, donde llegaba todo aquello que rechazaban, como el tenis, ¿no? Los golpes, caía sobre mi mesa. Entonces llegó allí una demanda de un José Emilio Maffezini, un argentino que decía que le había salido mal el negocio, y tras haberla rechazado muchos ministerios, la quitaron de Economía, Hacienda, pasó a Asuntos Exteriores, y cayó sobre mi mesa ya con el plazo muy vencido en Washington. Entonces la reacción, esto lo digo para enmarcar un poco cuál es la reacción, la actitud del Estado español y seguramente pues, de la República Francesa, o de la República Italiana o de la República Federal Alemana frente al arbitraje. Marcada hostilidad, rechazo total. Llegó la demanda Maffezini y claro, pues hubo que ver, oye, aquí hay que hacer algo. Miramos a ver, efectivamente España tiene convenios de inversión, pues hay que hacer algo. Y el Estado era marcadamente hostil. Aquí unos señores con vistosas corbatas en un hotel de Ginebra o de Washington quizás, pues determinasen la política del Estado español. ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos a llegar? Esa es la reacción inicial que sigue razonablemente existiendo, como es lógico y normal. La demanda, el asunto Maffezini, en fin, yo aprendí, hablo con la autoridad si se quiere, que me da el fracaso en aquella ocasión, pues quedó medio perdida por el Estado, pero aprendimos mucho de las demandas de arbitraje de inversiones en su día, el CIAD y lo que era aquello. Hay que andar con cuidado, que no se nos pasen plazos. El Estado se gastó casi más dinero en la defensa, en viajes, idas y venidas a Washington, pagar árbitros, que lo que luego costó, porque era una inversión pequeñita en Galicia. Aprendimos también que el arbitraje, para ser eficaz, tiene que merecer la pena, que se ha hablado aquí de ello también, en fin, esa era otra. Y a raíz del arbitraje Maffezini, bueno, pues ¿cuál se puede como primer input decir que es la actitud del Estado, de los Estados, en este caso del Estado español, ante el arbitraje? Marcada hostilidad, rechazo. Así las cosas, yo distinguiría a la hora de hablar del arbitraje y la contratación pública, donde ya digo, no hay vida, cómo se va entre el ámbito internacional y doméstico. Desde el punto de vista internacional, se va introduciendo poco a poco algo parecido a lo que podría ser un arbitraje en materia de contratación a través del arbitraje de inversiones. Es decir, como por debajo de la puerta ya es sabido que en los arbitrajes de inversiones pues, se juzga, hombre, si el Estado da un trato equitativo y adecuado al inversor extranjero, en fin. Y para eso, ahí se queda el juicio arbitral. No se puede entrar a juzgar de las demandas contractuales. Se ha aplicado bien el artículo 32 bis B de la Ley de Contratos. Eso un árbitro colombiano, otro canadiense y un tercero ucraniano ni pueden ni deben entrar a juzgar. Pero a modo prejudicial no les queda más remedio que entrar a juzgar un poco de eso y se va metiendo a través del arbitraje de inversiones ciertas, pues no hubo pleno consentimiento del inversor o del Estado no sabía o se le retiró sin audiencia previa. Por esa vía es la única vía, digamos, en que las materias contractuales son juzgadas vía arbitral. En el resto, como ha dicho José Antonio, pues porque se trata de una materia jurídico-administrativa y susceptible de disposición para las partes, eso, lo que decía al principio, no hay vida aquí. Ahora bien, no hay vida. ¿Qué condiciones hay para que se dé la vida en estos planetas estériles? Pues tendrían que darse una serie de condiciones que yo pongo aquí encima, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito doméstico seguramente. Una que es importante, que también lo ha apuntado José Antonio, hombre, es que nos enfrentamos en el arbitraje, digamos, ¿qué condiciones tendría para ser competitivo el AVE frente al avión, ¿no? El arbitraje frente a la jurisdicción, ¿qué condiciones tendría que darse?
Pues seguramente la primera de todas es superar en acierto y en seguridad y en certeza al, quierase, ¿no?, importante acervo jurisprudencial de la jurisdicción contencioso-administrativa, que lleva 100 y pico años existiendo. Pues en Francia está el Consejo de Estado, en España está... Es decir, y enlaza con otro punto, pueden unos árbitros, que seguramente si el arbitraje fuera internacional, pues no serían españoles, aplicar el reglamento de contratación en relación con el artículo 3 del reglamento hipotecario mejor que, pues, que un catedrático de Derecho Administrativo español o que un juez especialista de lo contencioso administrativo español? Pues seguramente no. Ese es el primer reto al que se enfrenta, que en materia contractual es una materia doméstica, especializada, y es muy difícil, si hay internacionalidad, que se admita el arbitraje. Si no se da la nota de internacionalidad, podría darse. Hay buenos administrativistas en España que podrían ser árbitros de la materia contractual. Tendría que darse el segundo requisito, que es la rapidez. Yo estuve consultando las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Un pleito en materia de contratación pública, un contencioso, digamos, tiene aproximadamente una vida media, en primera instancia, entre 12 y 15 meses se tarda en resolver. El arbitraje, por ejemplo, tendría que ser, para ser competitivo, tendría que durar lo mismo o menos. Bien, en materia jurisdiccional hay segunda instancia, hay apelación o casación según los casos. En materia de arbitraje, por definición, no va a haber, salvo la nulidad del laudo, no habría segunda instancia, aunque algunas cortes, CIMA, por ejemplo, en fin, ofrecen la posibilidad de una revisión del laudo, una especie de apelación, ¿no? Tendría que ser competitivo en esta materia. El periodo de... Enlazo aquí un poco con lo que se ha dicho también esta mañana, en cuanto a si tiene que haber una autoridad nominadora de árbitros, pues porque es que no se puede perder tanto tiempo a veces en nombrar a los árbitros, es que a veces han pasado literalmente años y los árbitros todavía no están nombrados. Ese arbitraje no es competitivo, salvo que lo que consiste más que en arbitraje es, pues, en una patada a seguir, pues vamos a ver. Tendría que ser eso, fiable, y luego tendría que ser, en tercer lugar, desde el punto de vista económico, barato. Barato, y claro, en materia de contratación pública, la administración, pues, es difícil también que acepte pagar a los jueces, cuando les está pagando vía presupuestos generales del Estado a los jueces de lo contencioso administrativo. Serían los tres retos que yo creo que hoy por hoy tendría que superar el arbitraje para introducir, que seguramente sería, pues, una nota de frescura, no digo que no, y yo tampoco oculto que lo veo con reticencias por deformación vital y profesional, y también con una cierta lógica, pero creo que tendría un cierto ámbito de actuación si lograse superar estos tres importantes obstáculos que hoy por hoy creo impiden que tenga plena vigencia el arbitraje en materia de contratación pública. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que son muy sensatas las reflexiones y además, como se puede ver, pues, en fin, coinciden un poco, ¿no? Es decir, esta idea de que son estos retos precisamente los que hay que superar, ¿no?, para que pueda tener algún tipo de virtualidad, ¿no?, el arbitraje en el ámbito de la contratación pública, que es donde realmente la puede llegar a tener, y en cierto tipo de relaciones. En este punto hay una pregunta que podríamos, yo creo que introducir también al público asistente, que tiene que ver con exactamente esto, es decir, desde la experiencia que tenéis, que tienen muchos de ustedes en el ámbito del arbitraje, ¿realmente puede llegar a tener un efecto positivo para la captación de inversiones internacionales el que, en fin, extendamos el arbitraje al ámbito de contratos para el desarrollo de infraestructuras públicas, de grandes servicios públicos? ¿Puede tener esto efectos para los grandes proyectos de colaboración público-privada, etcétera, donde, por cierto, es donde más extensión tiene el ámbito comparado? ¿Puede tener esto sentido? ¿Sí o no? Bueno, aquí vemos que sí que hay una posición mucho más mayoritaria.
Yo creo que es también, yo por supuesto en el plano personal coincido, creo que sin duda ninguna, y sobre todo en los grandes proyectos de colaboración público-privada, en los grandes proyectos de desarrollo de grandes infraestructuras, la aportación de capitales internacionales exige, y cada vez con más intensidad, el que haya modelos de solución de controversias más flexibles y más fundados en técnicas arbitrales. No sé si exactamente solo en arbitraje, pero sí en técnicas, digamos, no jurisdiccionales de solución de conflictos. Y llegamos a nuestra última y tercera de las intervenciones, y siento que sea la última de todas ellas, ya por las prisas, pero es la que le corresponde a Iñaki Larraínzar, persona a la que también concurre la doble condición, igual que los anteriores intervinientes, de una persona bien conocedora del ámbito público y del privado al mismo tiempo. Iñaki es miembro del Cuerpo de Abogados de la Generalitat de Cataluña desde el año 2003, ha estado allí desempeñando diversas tareas y sobre todo en litigios y en fin, soportando la controversia con los sujetos privados, y ahora está en el sector privado, probablemente uno de los sectores donde existe una mayor conexión y mayor relación con las administraciones públicas, que es en el mundo de las concesiones de infraestructuras, del mundo de las autopistas, que es Abertis Autopistas. Iñaki es el director legal de Abertis Autopistas España, donde, pues bueno, en su condición de tal, pues dirige la asesoría jurídica de las grandes concesionarias de autopistas de España, pues la medida en que Abertis pues tiene un dominio del mercado considerable en el ámbito de las autopistas, un porcentaje elevadísimo del mercado. Y por tanto su experiencia no es pequeña en todo este sector, en todo este gremio, y nos ofrecerá también su visión. Iñaki, cuando quieras. Pues nada, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a Alberto, a Javier, a la Asociación de Arbitraje, que me ha invitado y me ha traído aquí un poco, pues bueno, ya no sé si deprimirme con que no hay arbitraje en el ámbito público ya. O bueno, como en todos los buenos partidos de tenis, pues siempre hay el wild card, ¿no? El invitado de aquellas primeras rondas que se cuela en la final, ¿no? Y un poco, pues esto nos ha tocado un poquito estar en esta final, y en esta final en que yo creo que, bueno, el arbitraje dentro del ámbito del derecho administrativo, de la contratación pública, pues evidentemente igual es... No sé si estamos más en realidad, yo creo más en quimera, y de alguna manera, pues bueno, mi papel o mi función un poco es un poquito explicar desde el punto de vista de la empresa privada, un poco desde el punto de vista de los operadores privados que gestionamos contratos con la administración pública, pues oye, un poco cómo lo vemos, viendo y sabiendo que esa vida pues todavía no existe o es muy parca, pues qué nos gustaría ser y ver si realmente el arbitraje podría ahí pues ayudarnos o influir de alguna manera en solucionar pues nuestros problemas del día a día, ¿no? que los tenemos y no son pocos, ¿no? Como señalaba Alberto, pues bueno, me toca gestionar, bueno, desde el punto de vista jurídico, todo el tema de las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, y que, bueno, pues como vosotros sabéis, pues los contratos administrativos de concesión, como son las autopistas de peaje, pues son contratos que, bueno, son contratos a muy largo plazo, pues muchos de ellos pues a 50, 75 años, y obviamente pues en esos ámbitos surgen discrepancias, surgen divergencias con la administración, ¿no? Con el ente concedente. El ser tan largos, tan extensos, pues eso también genera a veces más conflicto, porque al menos cada 4 años pues puede pasar que en la administración pues hay algún cierto cambio y el que tiene que resolver o entender lo que tú firmaste, el convenio que hiciste pues 4 años atrás, o 8, o 10, o 12, o 26, pues la verdad pues o no se acuerda o no lo sabe, y de alguna manera pues puede surgir el conflicto, ¿no? En ese ámbito pues está claro que yo me planteaba, ¿no? Y colocándome en esa ilusión del arbitraje como un mecanismo que yo pueda tener, ¿no? como recurrir a él, ¿no? Sabiendo que a día de hoy pues no está previsto, pero de alguna manera pues es eso, ¿no? Cuando tengo la divergencia o la discrepancia jurídica, hoy tengo solamente 2 vías, ¿no? La primera sería pues la vía pues, eso, del recurso administrativo, de ir pues, precisamente pues, a utilizar pues, el recurso de alzada, la reposición, con mi ente concedente, para que de alguna manera en aquello que no coincidimos o que entendemos de diferente manera, pues a ver cómo lo ve, y en el caso de que no me dé la razón, que bueno, pues, en ocasiones pues sucede, ¿no? Si él tiene unas convicciones muy claras, pues solo me queda la vía judicial, ¿no? La jurisdicción contenciosa administrativa.
y como se apuntaba antes, ¿no? Al ser operadores a largo plazo, ¿no? En el caso de Abertis, con concesiones de mucho tiempo, pues lo que no nos gusta es tampoco judicializar los asuntos, ¿no? O judicializar los temas, pues porque al final estamos ahí gestionando, pues eso, ¿no? Infraestructura, servicio público, y queremos, pues, soluciones, ¿no? Ahí se me parece el arbitraje, ¿no? Y el arbitraje, igual en esa pregunta que se planteaba a la audiencia y en la que ha salido un porcentaje elevado, ¿no? Un 68, un 69%, de si se sometería a arbitraje, pues todas las cuestiones que puede plantear el desarrollo y la ejecución de los contratos administrativos, pues ahí se me ha abierto un poquito la luz también, ¿no? Y decir, oye, pues yo estoy viendo ahí que podría ser una opción. Evidentemente habría que cambiar mucho, ¿no? Habría que cambiar conceptos jurídicos muy arraigados, ¿no? Todas las cuestiones relativas a la autotutela administrativa, las potestades de imperium que tiene la Administración, esa potestad unilateral de interpretación de los contratos, ¿no? Habría que hacer un cambio importante, pero probablemente pues los tiempos nos lleven, ¿no? Pues a que poco a poco pues vaya introduciéndose quizás ese arbitraje como un elemento, una tercera vía, para poder acudir en algunos supuestos, ¿no? Y digo poder acudir en algunos supuestos porque en los ejemplos de la realidad pues me suceden cosas en las que pues, realmente pues, necesito decisiones, ¿no? Decisiones a tiempo, y decisiones, yo creo que las necesito yo y también las necesita la Administración pública en ocasiones, ¿no? En ocasiones porque a veces es mejor que un tercero le diga a la Administración es así, y por lo tanto permite que él pueda ejecutar pues, o pagar o lo que corresponda, que ella, pues, de motu propio, en un recurso administrativo, poder decidirlo, ¿no? Yo, planteando en ámbitos de contratación administrativa, y me perdonarán porque no sé si hablo de mi libro, pero bueno, yo es lo que conozco, son las concesiones de autopistas de peaje, pues tengo ejemplos en los que realmente pues, transcurre el tiempo y veo que los mecanismos no me sirven, ¿no? Y quizás el arbitraje ahí me podría servir, ¿no? Pues teníamos algunos asuntos de interpretación del contrato de concesión administrativa, ¿no? Cuestiones relativas a interpretación de las obligaciones de conservación que tiene que conservar la autopista, especialmente en los temas de los pasos superiores, ¿no? Y ahí me sucede que cuando se plantea la cuestión era el año 2009 y la resolución administrativa sobre el asunto pues me llega en el año 2012, ¿no? Han pasado 3 años y de alguna manera, pues oiga, si se cae algún elemento de ese paso superior en la autopista, pues alguien será responsable. Y quiera o no, pues tendré que hacer algo, ¿no? Y como operador diligente, pues nosotros ahí actuamos. Pero si yo tuviera quizás en la propia administración un tercero que dijera, oye, el contrato se interpreta así, evidentemente un árbitro formado, especializado, un árbitro realmente, pues con, yo creo que un criterio de fiabilidad, que es al final lo que nosotros buscamos, ¿no? Como empresa privada, pues me hubiera servido si realmente lo hacen 6 meses, ¿no? Y me resuelve ese asunto, ¿no? Pero eso me sucede en el tema de la interpretación del contrato de concesión, como también me sucede pues, a veces en temas técnico-contables, ¿no? De si un activo se ha de contabilizar de una manera o se ha de contabilizar de otra. Que eso, pues, bueno, son nuestros contratos, la Administración actúa, supervisa a través de unas censuras de cuenta y a veces pues, la contabilidad no es ni la especialización de los abogados mía, ni tampoco de la Administración, seguramente. Y si le planteas un recurso porque no estás de acuerdo, y en eso pues, también planteamos un recurso en el año 2012 y el 2015 tengo la resolución, ¿no? Y ahora tengo que ir a la vía judicial. Y ya veremos lo que tarda, ¿no? Igual estamos hablando de 4, 5, 6 años. 5 o 6 años para una empresa en la que está integrada en un grupo, o sea, Abertis Infraestructuras, ¿no? Un grupo multinacional, bueno, que conocéis, que rinde cuentas al mercado, que es empresa del IBEX, que en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues, evidentemente la transparencia en cuanto a elementos económicos y de contabilidad es esencial, y no sé si una empresa privada puede permitirse el lujo de tener una duda contable durante tanto tiempo. Un árbitro especializado en temas de financieros, económicos, pues probablemente hubiera sido la solución. Y en eso yo, pues en eso firmaría, ¿no? Y me pondría ahí, ¿no? ¿Qué temas también nos suceden? Pues modificación del contrato concesional. Tenemos una autopista en la que, bueno, pues el Estado, evidentemente, en el ejercicio de sus potestades, pues planifica, aprueba un estudio informativo, una nueva infraestructura, pero además resulta que me la conecta a la autopista, ¿no? O sea, me cambia el objeto del contrato concesional, pero tampoco me notifica, digamos, directamente el proyecto como un interesado directo,
tampoco articula los mecanismos para modificar el contrato concesional y tampoco valora si me tiene que reequilibrar por ese mayor tráfico que realmente pues, pasará por mi infraestructura. Me han modificado el contrato, pero de facto, ¿no? Y esto es lo mismo. Estoy batallando desde el año 2000 para que me notifiquen y al final llega el Supremo y dicen que sí, tengo derecho a que me notifiquen, pero ahora ya están construyendo y ahora tengo el tema de que me modifiquen el contrato, pero todavía no me lo han modificado, ¿no? Quizás un árbitro que diga, oiga, esto es una modificación de libro concesionario y por lo tanto modifíquese. Pues oye, el arbitraje igual me serviría, ¿no? Y bueno, y ya por último, pues no sé, yo no soy un polemista tampoco, pero de alguna manera, pues no sé, el asunto de las radiales. Las radiales de Madrid, ¿el arbitraje hubiera solucionado el tema de las radiales? Pues no lo sé. Pero empresas en concurso de acreedores desde el año 2012, con norma de rango legal donde se reconoce el desequilibrio económico-financiero de las concesiones, pero que realmente en esa norma legal no ha tenido una materialidad, ni una ejecutividad clara. Quizás un árbitro le hubiera dado una ejecutividad, ¿no? Realmente, pues, oye, yo creo se me abrió la luz o de alguna manera, yendo la quimera, superando, digamos, trabas conceptuales, no sé si cambiar el derecho administrativo, pero de alguna manera darle una cierta flexibilidad, pues el arbitraje me puede valer. Esa tercera vía que me dé procedimiento rápido, ágil, resolución inatacable, bueno, evidentemente salvo las demandas de nulidad, de laudos, etcétera, pues me podría servir y sobre todo me serviría como operador privado, pero también a la administración pública, creo yo, partiendo de un requisito esencial que es la fiabilidad, la garantía absoluta de esa independencia, imparcialidad, de esa transparencia absoluta de la institución arbitral, o sea, del organismo arbitral, que yo creo que la piedra angular del arbitraje está precisamente en el órgano arbitral, es allí donde se tiene que incidir, al menos para que nos funcione, ¿no? Tanto el operador privado como la administración y evidentemente en el ámbito privado, ¿no? Donde se articula el arbitraje, ese es el elemento fundamental, ¿no? Yo como empresa privada iré al arbitraje si me garanticen que es fiable 100%. Es la garantía de esa imparcialidad, de esa transparencia, pues iré al arbitraje para resolver estos temas de contratación administrativa. Esa, en definitiva, pues en eso estamos, yo en eso firmaría, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, a día de hoy, pues en conclusión es eso. Hoy el arbitraje en el ámbito del derecho administrativo, pues no sé si existe, si tiene vida o no. En segundo lugar, ¿nos valdría? Sí que nos valdría. Yo creo que valdría a la administración y a nosotros, porque a veces le cuesta decidir a la administración y por lo tanto es bueno que le den un impulso a alguien, ¿no? Y de alguna manera un árbitro se lo puede dar y al operador privado pues iría también. Pero lo tercero y primordial, sobre todo, y para las dos partes, administración y operador privado, es la fiabilidad absoluta del arbitraje. Y eso requiere, yo creo que, un convencimiento de las propias instituciones, organizaciones arbitrales, en cuestiones de imparcialidad, independencia, transparencia, declaraciones de relaciones comerciales privadas de todos los árbitros, y no sé si diría incluso un poco más, ¿no? Y eso en unas funciones que me tocan a mí de compliance, en el ámbito de mi empresa, pues no sé si instaurar programas de compliance las propias organizaciones arbitrales respecto a sus propios funcionamientos. Hay códigos deontológicos, pero ese compliance como valor serviría tanto a la administración como al operador privado como una garantía de que ese arbitraje sirve, ¿no? No quiero aburriros más ya que estas horas. Y bueno, sí que alguien decía, la justicia no es de este mundo, pero bueno, podemos intentar hacer un mundo más justo y a ver si el arbitraje pues, puede contribuir, ¿no? Estupendo, Iñaki, muchísimas gracias. Muchas gracias, porque además yo creo que eso has puesto un poco el dedo en la llaga en los aspectos, primero en los aspectos en los que tiene interés el arbitraje y aspectos que vistos desde la perspectiva de la empresa pueden tener, pues, en fin, solucionar problemas reales, ¿no? De carne y hueso, ¿no? De los que ahora mismo están encima de una sociedad como una compañía como es la vuestra y cuáles son al final, qué es lo que le pide una empresa a un operador privado de primer nivel, qué le pide al arbitraje, ¿no? Qué le pide a la institución arbitral para que al final pueda tener viabilidad. Y en este punto, y enlazando mucho con un planteamiento que señalaba antes Manuel, me gustaría hacer una pregunta también un poco, yo creo un poco más provocadora, ¿no? al público, ¿no? Que es una pregunta que tiene que ver
con, en fin, en un país que al final tiene pues, un mecanismo de solución de conflictos jurisdiccionales, pues hombre, sólido, solvente, nuestra jurisdicción contenciosa administrativa, pues en fin, con sus defectos, con sus deficiencias, pues es antigua, tiene sus tradiciones, tiene un background jurisprudencial muy sólido. Entonces, en este contexto de tener un sistema jurisdiccional que al final nos ofrece a los que estamos en este mundo del derecho administrativo y tal, unos criterios, unas guías claras, ¿tiene sentido que extendamos el arbitraje? ¿O esto es una cosa, en fin, pues hombre, para otras jurisdicciones, para otros países que, en fin, tienen menos solvencia, menos solidez y, bueno, los inversores internacionales van a tener más dificultades para entrar allí si no hay algo que les respalde en ese terreno, ¿no? Si no tienen una corte arbitral pues que trabaje con ellos. Entonces, sinceramente, en un sistema como es España, como es Francia, como es Italia o como es el Reino Unido, ¿tiene sentido ampliar, ensanchar el ámbito del arbitraje en el sector público? Bueno, y vamos ganando, ¿eh? Poco a poco vamos avanzando con las preguntas en la que yo creo que se va notando cómo efectivamente vamos quizá induciendo un poco también la respuesta, pero es cierto que sin duda tiene todo el sentido del mundo que el arbitraje empiece a jugar papeles un poco superiores a los que actualmente está desempeñando en el mundo del derecho administrativo. Y también permitidme, y enlazando ahora con la última reflexión de Iñaki, una pregunta que me gustaría que sometiéramos al público, pero que también, si fuerais tan amables, contestarais todos los que estáis en la mesa y sin prejuicio luego abrimos el debate. Como me dicen que vamos bien, podemos hacerlo, ¿no? Que es la fiabilidad de los árbitros en el ámbito del derecho administrativo, que tiene algunas peculiaridades, pues por digamos, el volumen, las dimensiones que tiene el sector público, la mayor dificultad para visualizar los conflictos y también las mayores complicaciones que tiene pues para, en fin, encontrar árbitros que realmente sean aceptables desde el punto de vista de su fiabilidad técnica y al mismo tiempo de sus relaciones de conflictos, tanto para el operador privado como para el ámbito público. Y aquí la pregunta sería, ¿qué perfil debe tener el árbitro que actúe en procedimientos relativos al contrato del sector público? ¿Debe tener alguna capacitación específica en el ámbito de la contratación pública? Pregunta al público. Pues parece igualmente obvio, yo creo que muy razonable que las personas que actúen en este ámbito de la contratación o del ámbito del arbitraje en el sector público y de la contratación pública tengan una formación específica en esta materia que no es fácil de tener y de haber obtenido en la vida administrativa o en la vida práctica. A veces no es del todo sencillo. Usted, a ver un poco, Manuel, ¿cuál es tu opinión al respecto de esta cuestión? ¿Qué perfil tiene que tener el árbitro para solucionar estas controversias con fiabilidad? Pues lo que dices, efectivamente, tiene que tener esta cualificación, esta capacitación. Yo he visto este déficit quizás en el ámbito en el arbitraje internacional, en que pasa pues como la cualificación de un árbitro se ve muchas veces cuando pues entra al problema, es un laudo razonablemente extenso pero no demasiado. Notas como cuando hay una demanda de un abogado, ¿no? que no domina mucho la materia y que el abogado pues empieza, es un tema fiscal, por ejemplo, los impuestos nacen en la Alta Edad Media como consecuencia de que el fiscus y el imperium, posteriormente el Estado social y democrático va reglamentando y ulteriormente, en fin, la progresividad. Se ve que está estudiando, que no sabe derecho, y está estudiando y al final llega a la conclusión. Y por último, ha habido defectos en la notificación que han atropellado y vulnerado los derechos fundamentales. Y un experto, pues esta liquidación tributaria no ha sido notificada y conforme a reiterada jurisprudencia el artículo tal es nula. Una página lo lee el juez de tal y falla a su favor. Algunos laudos arbitrales, pues en materia de que los árbitros no son especialistas, sino que son generalistas, entran en materia contratación privada, por ejemplo, en materia de construcción, ¿no? Pues no son
pues hablan y hablan, y se ve que es que están ilustrándose y aprovechan lo que estudian para ponerlo en el laudo, ¿no? Y son muchas... Creo que la cualificación del árbitro es esencial y que los árbitros, incluso en muchos casos, a ver, lo digo en tono menor o informalmente, no debieran tener, o no debiéramos también cuando actuamos, tener complejos. Es decir, un laudo sencillo pero claro es seguramente quizás mejor, justifica sobradamente los honorarios del árbitro. No hace falta hacer laudos enormes, tremendos, que luego hieren, porque es un laudo, igual la conclusión es que sí, pero fundamentándolo en doctrina romanista. Entonces entramos en el tema de los votos particulares. Otro árbitro dice también que sí, pero con doctrina germanista, y hace un voto particular coincidente, y eso drena mucho la eficacia del árbitro. Creo que, para acabar, que la especialización del árbitro es fundamental y redunda en acierto, en calidad y en inatacabilidad del laudo. Bueno, esto de hacer resoluciones breves y laudos breves ya nos van a abocar las propias circunstancias, ¿no? Ya no podemos hacer recursos de casación de más de 25 páginas, que eso ya no sé, va a ser recursos de casación en nuestra jurisdicción contenciosa administrativa no pueden superar las 25 páginas, que no sé cómo nos vamos a apañar, sinceramente. Nos va a costar, desde luego, a los que trabajamos en esto. José Antonio, ¿cómo ves tú el tema del árbitro, ¿no? Bueno, yo creo que evidentemente es fundamental para la funcionalidad y la eficiencia del arbitraje que la resolución, por más que pueda ser controvertida también, sea lo más acertada posible, y por lo tanto la experiencia previa y la especialización del árbitro me parece una pieza fundamental. Desde esta perspectiva, yo creo que en España, en materia de contratación pública, así como en otros países puede ser más difícil, no va a haber ningún problema. Dado el nivel salarial de la administración pública, en el sector privado hay muchísima gente muy cualificada que ha tenido la experiencia necesaria para poder asumir estas funciones arbitrales, partiendo de la base, insisto, de que yo creo que el árbitro debe ser un abogado con experiencia. Yo aprovecharía, no obstante, porque sí me da un poco de pena que el tono de la mesa, que es un tono como depresivo o deprimente en cuanto al tema del arbitraje. A ver, el arbitraje en el sector existe de verdad. De hecho, cuando Manolo y yo éramos subdirectores, cada uno de los suyos, él de pleitos y yo de relaciones con clientes, en la Abogacía General del Estado no había nada. Ahora en la Abogacía General del Estado hay una unidad de arbitraje, y no de las peores dotadas del sistema. Experiencias tenemos, no de administración pública en stricto sensu en materia contractual, sí de poderes adjudicadores. En los poderes adjudicadores, por lo menos en el ámbito portuario, puedo decir que el terreno de juego está ahí. Otra cosa es que vayamos a jugar el partido, pero desde luego el terreno está. Y desde luego en otros ámbitos, como en el ámbito de entidades del sector público estatal, básicamente de régimen jurídico privado, como son las sociedades estatales, no nos falta experiencia, alguna desagradable, dicho sea de paso, y por eso he hecho algún comentario anteriormente sobre algunos pronunciamientos de equidad un tanto sorprendentes, en relación con operaciones y contratos muy importantes en los que la parte contratante es una sociedad estatal. Quiero decir con esto que, bueno, el arbitraje existe en el ámbito del sector público. No vayamos a pensar que esto es una quimera sin más. Yo creo que hay una realidad que hay que procurar que sea muy eficiente y muy funcional para que vaya ampliando su espectro y que con una incertidumbre crítica de todas las amenazas que he dicho, yo subrayaría la transposición de las directivas de contratación. Ahí está la clave del asunto. Creo que el Gobierno acertó plenamente cuando no aprobó aquellos proyectos de ley que obviamente no estaban maduros. Tenemos unos efectos directos inciertos en este momento porque tampoco tenemos unas reglas claras, pero habrá que transponer esas directivas y ahí va a estar el tema crítico, tanto en materia de contratos administrativos como en materia de concesiones de obra pública y de servicio público. Yo creo que ahí es donde habrá que trabajar, supongo, los lobbies correspondientes, que no será mi caso, para ampliar al menos el marco en el que se pueda establecer un terreno de juego para que luego se pueda bajar con las raquetas y la pelota. Sin duda ese es el reto regulatorio que hay por delante, ¿no? La transposición de las directivas y el nuevo proyecto de ley de contrato del sector público, ¿no? Iñaki, ya lo has dicho un poco, pero pues si quieres matizar algo. Sí, poco más voy a poder decir, nada más que estar completamente de acuerdo con mis compañeros del panel, que efectivamente los árbitros en el ámbito de la contratación
administrativa pues deben ser realmente especialistas o realmente especializados, ¿no? Y esto un poco es, bueno, apuntando la idea que señalaba antes, ¿no? Para mí lo esencial es la fiabilidad del arbitraje y eso es fiabilidad del órgano arbitral y eso comporta precisamente especialización, preparación, objetividad, imparcialidad, independencia y el elemento de la preparación y objetividad es esencial, ¿no? Y sobre todo para decidir el arbitraje, ¿no? Porque cuando a mí mis mayores me digan, bueno, arbitraje o jurisdicción o no, pues arbitraje porque hay gente especializada, hay gente formada, hay gente imparcial, independiente, objetiva y ese es un elemento pues clave, ¿no? Y sin más, ¿no? No me quiero extender más. Bueno, pues yo creo que vamos llegando ya a una hora. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera formular, que estaremos seguro que encantados nuestros participantes, nuestros tenistas. ¿Alguna pregunta de alguien? Por favor. Sí, buenas tardes. No sé si han tenido la oportunidad de ver la evolución de casos continentales, por ejemplo, como el caso peruano, donde el llevar el arbitraje al tema de las contrataciones públicas como un elemento innovador, privilegiando evidentemente la continuidad de la contratación y el desempeño de la administración, de alguna forma también ha tenido sus cuestionamientos por vía del arbitraje ad hoc en ciertas ramas y ha generado la falta de planificación con la cual se iba a afrontar esta nueva institución en la creación de un nuevo, digamos, poder judicial en la oficina de contrataciones con el Estado, que ahora, bueno, lleva una cantidad de juicios que son arbitrajes, pero que lo que hace es replicar las deficiencias. Yo creo que la frase y la recomendación que hacía Javier me parece maravillosa desde el punto de vista de esa autoridad nominadora que realmente entre esos elementos de calificación para que no se corrompa tampoco el concepto cuando el arbitraje ad hoc, habiendo intereses del Estado y de los particulares, pudiera también jugar o servir para acuerdos cuando el Estado, los intereses del Estado están por detrás y la empresa puede tener también desviaciones sobre sus propios intereses personales. ¿Tienen alguna lectura? ¿Han pasado por el esquema de Perú? ¿Lo han visto a nivel de reflexión o no? Manuel, venga. Yo no conozco la experiencia en la situación peruana. Sé que algunos países como Chile, por ejemplo, sí tienen en materia de contratación pública un sistema arbitral puro que permite acudir al arbitraje para solucionar estos problemas. Sé que en los demás países, es que estamos hablando aquí, la jurisdicción es perfecta, es completa. Bueno, en España está el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en fin, que trata de crear órganos semi-independientes con una apariencia de tribunal, bueno, previos a la jurisdicción. En Francia, además del Consejo de Estado, también hay un Consejo de Contratos Públicos. Es decir, en todos los sistemas hay un órgano que es administrativo, no se escapa del control del Estado, pero digamos que salvo el caso de Chile, digamos de entre los países con sistemas completos, tal, no conozco la experiencia peruana y no conozco ningún país que haya entregado la gestión, digamos, de sus intereses contractuales en el ámbito administrativo o inversores o tal, más allá de lo que dicen los tratados internacionales, que lo haya entregado a una decisión arbitral privada. No conozco el caso peruano. En el caso peruano, pues lo preguntaba porque hay una remisión al tema arbitral. Precisamente lo hacía por eso, y eso ha hecho que, de alguna manera, privilegiando, buscando que efectivamente haya mayor celeridad, pero al mismo tiempo se ha generado un tema de, no estaba como que preparado tampoco el país porque una decisión efectivamente legislativa o una imposición efectivamente diera todos los resultados esperados. Es mucho mejor, indudablemente, que hay una mejoría, hay mejores desempeños, pero al parecer hay como un diseño institucional ahí que debe ser visto con mucha lupa desde el punto de vista de preservar los derechos de todas las partes y del Estado también, ¿no? Pues si no hay ninguna pregunta más, yo dando de verdad muy sinceramente las gracias a todos los
a los intervinientes de esta tarde, a Iñaki, José Antonio, Manuel, muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias, por supuesto, a Javier y a la asociación por la invitación a todos nosotros para poder estar aquí, y tratando de transmitir un mensaje algo más optimista, o sumándome desde luego al mensaje de José Antonio último, ¿sabes? Un mensaje optimista en el sentido de que el arbitraje en el ámbito del derecho administrativo, del sector público, sí que tiene mucho sentido, está teniendo ya realidad, o sea, está siendo ya una realidad, y yo creo que además esta casa, esta asociación ha sido pionera en ello, y eso es un motivo de orgullo y de satisfacción y un mérito más de don Javier Íscar, que nos acoge hoy. Así que muchas gracias a todos.